¿Qué tal amigos? En este capítulo vamos a hallar el valor del ángulo de referencia. Si te das cuenta, no tenemos los grados. Te estoy dando el valor de la hipotenusa, que es de 20 centímetros o pueden ser 20 metros, de acuerdo a como tú lo quieras hacer. Yo le voy a poner 20 centímetros. Tenemos el valor de uno de los lados, que sería el cateto opuesto, que este sería de 10 centímetros. Sabemos que es el cateto opuesto porque está enfrente o digamos que opuesto al ángulo de referencia. Tenemos un ángulo de 90 grados, no tenemos el valor del cateto adyacente, pero sabemos que si podemos encontrar el ángulo de referencia y teniendo la hipotenusa o el cateto opuesto, fácilmente podemos hallar el cateto adyacente. Es muy importante que tengamos la calculadora a la mano. Entonces, una vez que tenemos la calculadora a la mano, debemos identificar lo siguiente. Vamos a sacar nuestra lupa. Un momento, está saliendo nuestra lupa. Muy bien. Y te vas a dar cuenta de lo siguiente, que tenemos el botón de seno y arriba dice seno menos 1. Es la inversa de seno, que sería arcoseno. Tenemos también coseno y arriba tenemos coseno a la menos 1 y ese es arcocoseno, es la inversa de coseno. Tenemos también tangente y arriba tenemos tangente a la menos 1. Eso quiere decir que es arcotangente. Es decir, estas que están aquí arriba, las que te aparecen aquí arriba, son las inversas de seno, de coseno y de tangente. En orden serían arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Es muy importante que los contemples para el siguiente ejercicio. Muy bien, pues vamos a continuar. No hay que cerrar nuestra calculadora, o bueno, hay que tenerla a la mano para poder continuar con el ejercicio. Muy bien, para continuar es muy importante que tengamos pues a la mano, o sí a la mano nuestras razones trigonométricas. Si no las tienes a la mano, recuerda que en capítulos anteriores te enseñé un tipo porra, era la de coca, coca. No sé si lo recuerdes, si no regresa a los videos, para que tengas tus razones trigonométricas a la mano. En este caso, hay que fijarnos muy bien en qué elementos o con qué elementos ya contamos. A ver, veamos. Tenemos el cateto opuesto. Tenemos también la hipotenusa. Cateto adyacente no lo conocemos. El ángulo de referencia, no lo conocemos. Fíjate, tu ángulo de referencia es desconocido, pero debemos de encontrarlo. Entonces aquí vamos a poner también ángulo de referencia, vamos a escribirlo aquí, nuestro ángulo de referencia. Ahora el cateto opuesto es igual a 10, llámese centímetros, llámese metros. La hipotenusa es igual a 20, de la misma forma, aclarando que si son 10 centímetros aquí, aquí también lo vamos a trabajar como centímetros. Muy bien. Necesitamos nuestro ángulo de referencia, que se va a hacer en grados, y eso es lo que debemos de encontrar. Ahora, veamos estas tres razones trigonométricas. Tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es el seno. Tenemos que el cateto adyacente sobre la hipotenusa es el coseno. Tenemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente. Muy bien, veamos. Tenemos cateto opuesto, aquí lo tenemos. Tenemos cateto opuesto, vamos a ponerle aquí una palomita. Entonces tenemos cateto opuesto y aquí está cateto opuesto. Aquí también hay cateto opuesto. Tenemos hipotenusa y aquí tenemos hipotenusa. En este tenemos hipotenusa, pero no es cateto opuesto, es cateto adyacente. Entonces no nos sirve. ¿Cuál es el que nos sirve? Nos sirve esta, el seno. ¿Por qué nos sirve seno? Porque en seno está cateto opuesto, y mira, aquí está cateto opuesto, hipotenusa, y aquí tenemos hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica que vamos a utilizar es la del seno. Muy bien, y esa es la que vamos a utilizar, y espero pues le vayas entendiendo el procedimiento. Es muy sencillo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces le vamos a ir ya dando forma. Entonces, si sabemos que este seno es la que vamos a utilizar, es el seno de el ángulo de referencia.
Entonces debemos de buscar el seno del ángulo de referencia, que no sabemos cuánto mide, por eso lo vamos a obtener. Y pues bueno, vamos haciéndolo. Tenemos que el seno del ángulo de referencia sería el cateto opuesto, sería 10. Vamos a ver, aquí está. Sería el seno del ángulo de referencia es 10 sobre la hipotenusa, que son 20. Y esto es igual a... Muy bien, ahora, para poder resolver esto, hay que pues, fijarnos muy bien. Fíjate, lo que tenemos que despejar aquí es el ángulo de referencia. A ese es al que tenemos que despejar. Es decir, tenemos que dejar solito al ángulo de referencia. Para esto, pues, fíjate, no vamos a despejarlo pasando, multiplicando, ni lo vamos a dividir. No vamos a utilizar eso. Lo que vamos a hacer es aplicarle la operación, o bueno, la razón inversa del seno. Para esto, pues vamos a utilizar seno y dijimos que la inversa del seno, a ver, entonces la inversa de seno, fíjate, te voy a poner aquí unas líneas para que lo identifiquemos. Tenemos la inversa de seno, la inversa de coseno y la inversa de tangente. La inversa de seno es arcoseno. La inversa de coseno es arco coseno. Y la inversa de tangente es arco tangente. Ya lo había explicado, ya lo estaba explicando en el video con la calculadora. Muy bien, entonces, regresando. Tenemos seno. Para obtener este ángulo y para despejar el ángulo de referencia, tenemos que aplicarle la operación inversa. La operación inversa de seno es el arcoseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir arcoseno y con eso lo vamos a quitar. Arcoseno es, vamos a abrir aquí un paréntesis. Esperen, aquí me están fallando un poquito las herramientas. Arcoseno de 10 entre 20 o 10 sobre 20. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Cuando necesitemos un ángulo de referencia, obtener el ángulo de referencia como es este caso, cuando necesitemos obtener ese ángulo de referencia, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle la operación, o bueno, la razón inversa. Si es seno, vamos a buscar la razón inversa al seno, que sería el arcoseno. Entonces vamos a poner esto, arcoseno, abrimos paréntesis, es importante, de 10 sobre 20, es importante que ponga los paréntesis, porque de esa forma lo vamos a poner en la calculadora. Entonces, muy importantes ahí, no se me vayan a confundir, ni vayan a omitir ese paso, por favor. ¿Sale? Y es muy sencillo a partir de ahí. Ahora, no quiero que te me confundas, porque puede que encuentres de la siguiente forma. Puede que lo encuentres como arcoseno o arcsen, puede que lo encuentres abreviado así, y es correcto, eso también es correcto, no te preocupes. Puede que también lo encuentres como seno a la menos 1, seno a la menos 1, y esto de nuevo, puede que te encuentres esto de nuevo, de 10 sobre 20. ¿Es correcto? También es correcto, tanto es correcto como este, son correctos de ambas formas. Entonces, para que no te me confundas, si lo llegaras a encontrar así, o te lo han explicado de esa forma, está muy, muy, muy bien, no pasa nada. Para continuar, pues vamos a resolver. Muy bien, es hora de utilizar nuestra calculadora. Aquí está nuestra calculadora. Voy a ponerte esto de Magnify. Entonces, tenemos aquí nuestra calculadora y es muy sencillo. Fíjate qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la calculadora? Pues vamos a escribir esto. Esto es lo que vamos a utilizar en la calculadora. Para utilizarlo es muy, muy sencillo. Y fíjate cómo le vamos a hacer. Ya había puesto la lupa, no sé por qué la quité. Bueno,
Tenemos aquí seno, y es seno a la menos 1, ¿sale? Ya lo ubicamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla Shift. Entonces, estamos presionando la tecla Shift, que significa cambio. Seno, si no, fíjate, aquí no me salió bien, es Shift, seno. Así debe de salir. Debe de salir como sin a la menos 1. Si te sale de esta forma como Shift, mira. Si te sale solamente como seno, si te sale solamente como seno, no funciona. Debe de salirte como seno a la menos 1. Entonces, Shift, seno a la menos 1, ahí ya es correcto. 10 sobre 20, o 10 entre 20, o 10 dividido entre 20. Le vamos a poner igual. Y date cuenta, te dice 30. Esos 30, ¿qué son? Son grados. Es el ángulo de referencia, es esto. Entonces quiere decir que vamos a poner aquí nuestra referencia, o nuestro ángulo de referencia tiene un valor de 30, ¿qué? De 30 grados. Eso es lo que nos está representando esta operación. Entonces tenemos aquí un ángulo de 30 grados, y aquí le vamos a poner, aquí está, tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, de esa manera podemos calcular el valor de un ángulo de referencia cuando tienes el valor de la hipotenusa y cuando tienes el valor del cateto opuesto, o en dado caso el valor del cateto adyacente. Te dejo de tarea que ahora me calcules cuál es el valor del cateto adyacente. Esa es tu tarea para el día de hoy también. Y pues bueno, espero te esté gustando y espero le estés entendiendo